Muy buenos días, queridos hermanos. El Ministerio Conéctate Jesús se complace en presentar una lección más del interesante seminario A Menos que Olvidemos, escrito por el pastor George R. Knight. Gracias te damos, Dios, por este ministerio. En el nombre de Jesús. Amén. Escuchemos. Hola a todos, un buen día. Te saluda tu amiga Merari y bienvenidos a la devoción de la matutina para adultos, y para el día de hoy se titula El llamado al orden evangélico, segunda parte. El versículo lo encontramos 1 Corintios 14:40. Pero hágase todo decentemente y con orden. ¿Cómo establecer orden y acción conjunta en un rebaño creciente de creyentes sumamente independientes, algo testarudos e individualistas? Esa fue la tarea que afrontó Jaime White a comienzos de la década de 1850. Muchos de los abatarios habían llegado a creer que cualquier clase de restricción por parte de un cuerpo eclesiástico era opresión babilónica. Fue ese punto el que llevó a White a llamar al orden evangélico en diciembre de 1853. En su primer artículo sobre el tema, aseveró que suponer que la Iglesia de Cristo está libre de restricciones y de disciplina es el fanatismo más descabellado. En su segundo artículo, instaba a los creyentes a buscar métodos enunciados en el Nuevo Testamento y enfatizaba la importancia de la unidad del sentimiento y acción para que pueda haber unión y orden en la Iglesia. Escribió: es de suma importancia que los que salen como maestros religiosos estén en perfecta unión. Lo contrario produciría división y confusión entre el precioso rebaño. El que entra en la obra del ministerio evangélico debe ser llamado por Dios, un hombre de experiencia, un santo hombre de Dios. Esa declaración sentó las bases para su tercer artículo, que trataba de la selección, la aptitud y la ordenación de los pastores, puesto que en ninguna otra cosa el Evangelio ha sufrido tanto como por la influencia de los falsos maestros. Podemos decir, por experiencia de varios años, escribió Jaime, que la causa de la verdad presente ha sufrido más como consecuencia de los que han asumido la obra de enseñar a quienes Dios nunca envió, que por ninguna otra cosa. Hermanos, ¿vamos a llorar aún las influencias desastrosas de los predicadores autoproclamados sin hacer ningún esfuerzo para impedirlos? Dios no lo permita. Según el Nuevo Testamento, la Iglesia debe tener cuidado en la elección y la ordenación de los pastores. En su cuarto y último artículo de la serie, Jaime enfatizó el rol de la Iglesia en su conjunto en el orden evangélico, el esfuerzo, el cuidado y la responsabilidad de esta gran obra. Sostuvo, no descansa solamente sobre algunos predicadores. Toda la Iglesia debería aprender a sentir que una porción de la responsabilidad del buen orden y de la salvación de las almas descansa sobre los miembros individuales. Especialmente enfatizó la necesidad de que los miembros apoyen a sus pastores mediante la oración y las finanzas. A veces no captamos el impacto del último artículo de White. Yo sugeriría que si esperamos que si el clero termine la obra por su cuenta, esto llevaría un poco más que la eternidad. Cada uno de nosotros tiene una responsabilidad y debemos de pedirle a Dios a que nos ayude a cumplirla. Muy bien, mis hermanos, siempre es necesario hacer un llamado al orden. Una organización no puede, de ninguna manera puede funcionar sin que haya orden. Es por eso que les invito a escuchar la siguiente parte de este interesante tema, el llamado al orden evangélico, tercera parte. El llamado al orden evangélico, tercera parte. Si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio,
prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. 1 Timoteo 3, 1 y 2. A fines de diciembre de 1853, Elena de White se sumó públicamente a su esposo en su súplica por el orden evangélico, sobre la base de su parecer respecto de una visión recibida durante su viaje al este con Jaime en el otoño de 1852. Escribió que el Señor me ha mostrado que el orden evangélico ha sido temido y descuidado en demasía. Debe rehuirse al formalismo, pero al hacerlo no se debe descuidar el orden. Hay orden en el cielo. Había orden en la iglesia cuando Cristo estaba en la tierra y después de su partida. El orden fue estrictamente observado entre sus apóstoles. Y ahora, en estos postreros días, mientras Dios está llevando a sus hijos a la unidad de la fe, hay más necesidad real de orden que nunca antes, porque a medida que Dios une a sus hijos, Satanás y sus malos ángeles están muy atareados para evitar esta unidad y para destruirla. Estaba especialmente preocupada por el nombramiento de ministros, hombres cuya vida no es santa y que no están preparados para enseñar la verdad presente, entren en el campo sin ser reconocidos por la iglesia o por los hermanos en general, y como resultado hay confusión y desunión. Algunos tienen una teoría de la verdad y pueden presentar los argumentos que la favorecen, pero carecen de espiritualidad, de juicio y de experiencia. Esos mensajeros enviados por sí mismos, protestó, son una maldición para la causa, especialmente para algunas almas sinceras que cifran su confianza en ellos, pensando que están en armonía con la iglesia. Debido al clero autodesignado, es más agobiador que entrar en campos nuevos, el ir a lugares donde los que estuvieron antes ejercieron mala influencia. A causa de los problemas, insto que la iglesia debe sentir su responsabilidad y averiguar con cuidado y atención la vida, cualidades y la conducta general de aquellos que profesan enseñar. La solución, añadió, incluía ir a la palabra de Dios para descubrir los principios bíblicos del orden evangélico e imponer las manos solo a aquellos que dieron pruebas claras de que recibieron su mandato de Dios. El liderazgo eclesiástico es una responsabilidad tremenda. Debemos tomarla en serio, tanto en sus requisitos como en su práctica. Que Dios ayude a su iglesia mientras se abre paso en un mundo deshecho. Que Dios les bendiga abundantemente. Les mando muchos abrazos y que cada día podamos seguir creciendo en gracia y sabiduría para con Dios. En el primer llamado al orden evangélico dijimos, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. 1 Corintios 14, 33. En el segundo llamado dijimos, pero hágase todo decentemente y en orden. 1 Corintios 14, 40. Y ahora en el tercer llamado leímos, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. 1 Corintios 3, 1 y 2. Estas tres citas llaman a una sola cosa. El liderazgo eclesiástico es una responsabilidad tremenda. Debemos tomarla en serio, tanto en sus requisitos como en su práctica. Que Dios ayude a su iglesia mientras se abre paso en un mundo deshecho. Ha sido una presentación del Ministerio Conéctate a Jesús en colaboración de los hermanos del Ministerio Adventista de Hoy.com. El Señor les bendiga. Nos vemos mañana.